¿quién va a definir tu vida? ¿Qué es lo que define tu vida? La semana pasada nosotros tuvimos una conferencia en la que aprendimos que nosotros, Dios nos ha dado la libertad de definir el plan que vamos a seguir para el resto de nuestra vida. Nosotros lo decidimos, es una decisión que a nosotros nos toca tomar. Y dentro de las opciones que nosotros tenemos para esa decisión, podemos identificar claramente tres respuestas, tres posibles respuestas, ¿sí? ¿Quién va a definir el resto de mis días? ¿Quién va a definir el resto de mi vida? Y una respuesta es, bueno, yo voy a seguir mi propio plan. Esa es una posible respuesta, ¿sí? Es decir, yo tengo estos planes, yo tengo estos sueños y esto es lo que yo voy a lograr. Esa es una opción, mi propio plan, el plan que cada uno de nosotros tenemos para nuestra vida, el sueño que cada uno de nosotros tiene para su vida. Esa es una opción, mi propio sueño. Número 2 es los planes de otros, como lo podemos ver aquí claramente en el cortometraje. La vida de Will estaba definida por lo que otros habían dicho acerca de él, por la manera en la que otros le habían dicho que él era una aberración, que él era alguien a quien Dios le dio la espalda, que él era un defecto, ¿sí? Que él era una persona, un raro, un extraño, ¿sí? Y que, como vimos también en la película, el problema no era tanto que otros le hubieran dicho eso, el problema es que él lo creyó. Y eso determinó lo que él hacía y determinó también el plan que tenía para su futuro. Ahora, todos nosotros tenemos también que luchar con eso, porque a todos nosotros alguien nos ha dicho algo acerca de lo que se espera de nosotros. Nos han dicho, el mejor plan para tu vida debería de ser esto. Tú lo que deberías de ser es esto. Tú deberías de peinarte así, deberías de vestirte así, deberías de oler así, deberías de comer esto, deberías y nos tratan de dar todo lo que nosotros queramos. Y muchas de las cosas que nos han dicho no son ciertas. Y nos han hecho creer cosas que no son verdad. A lo mejor algunos de nosotros creemos que somos las personas más torpes. A lo mejor lo único que logramos ver de nosotros son todos nuestros defectos. Nos vemos como una bola de defectos, ¿sí? No logramos ver, ¿sí?, que nuestra vida tiene valor. No logramos ver que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida tenga alguna buena intención. ¿Sí? Yo les he contado esto muchas veces, ¿verdad? Pero hay condados en Estados Unidos que han hecho estudios acerca de las personas que están en las cárceles. Y por ejemplo, en el condado donde está la ciudad de Houston, ¿verdad? En algún momento hicieron un estudio y le preguntaron a los reos que estaban en las cárceles, ¿a cuántos de ustedes sus papás les dijeron que iban a terminar en la cárcel? El 99% sus padres les habían dicho que iban a terminar en la cárcel. Se lo creyeron y estaban en una cárcel. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros adoptamos el plan que otros tienen para nosotros, ¿sí?, eso nos puede llevar a una vida, ¿sí?, a tener ciertos planes, a tener ciertos sueños que no necesariamente son los mejores para nuestra vida y que puede incluso determinar el uso de nuestra capacidad mental, el uso de nuestros talentos, el uso de nuestras habilidades y la manera en la que nosotros nos percibimos a nosotros mismos y nos la creemos. ¿Sí? Ahora que existen las redes sociales, ahora que existe el TikTok, que existe el Instagram, que existe el YouTube, que existen ¿cuál otro? El Facebook, ¿verdad? Nosotros podemos ver constantemente, y también obviamente en las películas y también en las series de televisión, podemos ver que constantemente se nos están proponiendo maneras para que nosotros las vivamos, planes para nuestra vida. Ahora, les hablé de tres opciones. Uno es mi propio plan y decir, yo voy a seguir lo que yo quiera. Otra es, voy a seguir lo que otros me dicen. Y la tercera opción que tenemos es el plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida. Son tres opciones.
¿Sí? Ahora, la semana pasada, si tú no estuviste en la conferencia, te invito para que la vuelvas a escuchar, no ahorita, pero después. Ahí tú tienes en tu boletín el código QR. Si tú entras a este código QR, vas a ir directamente al canal de YouTube del Centro Bíblico y ahí está la conferencia de la semana pasada. Porque la semana pasada justamente hablábamos de por qué el plan de Dios es tan bueno para nuestras vidas. Y yo no voy a repetir lo que dije la semana pasada, pero sí te voy a decir, el plan de Dios es el mejor que hay por la sencilla razón de que el autor de tu vida es Él. En otras palabras, tú tienes vida porque Él te dio vida. La Biblia dice que mucho antes que la tierra fuera creada, Él ya había pensado en su mente y Él ya había sentido en su corazón. Él ya había planificado tu vida desde mucho antes de que tú nacieras. Y Él dice que todo lo que Dios ha hecho, todo lo ha creado por amor. Los planes de Dios para tu vida, ¿sí? El hecho de que tú hoy vivas y estés respirando es porque Dios tenía un maravilloso plan para tu vida. Pero ojo, Él es el que nos deja a nosotros la libertad del plan que vamos a seguir. Si Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y tú decides no seguirlo, Dios te lo permite. Si tú prefieres, por ejemplo, seguir el plan que un artista, un cantante, ¿verdad? O alguien de la farándula tenga para ti, te esté proponiendo todo el tiempo, Dios te da la libertad de seguir el plan, ¿verdad? De quien te lo proponga. Si tú dices, yo quiero mi plan, yo quiero mi propio plan porque creo que es mejor para mi vida, Dios te da libertad para así elegirlo. Pero también tengo la libertad de elegir el maravilloso y buen plan que Dios tiene para mi vida. Oye, ¿y dónde dice la Biblia que Dios tiene un plan para mi vida? Déjame mostrarte algunos versículos de la Biblia donde claramente lo dice. Te voy a invitar para que vayas a tu boletín y a nuestros amigos que están en Zoom, va a aparecer también ahí en su pantalla, ¿sí? Va a aparecer algunos versículos, bueno, todos los versículos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con Jeremías capítulo 29, versículo 11, que también fue el último versículo que leímos en la conferencia de la semana pasada. Vamos a leerlo juntos porque este es un versículo de la Biblia que está dirigido para ti. Es un versículo que Dios escribió para ti, para que tú lo tomes en cuenta. Vamos a leerlo. Jeremías 29:11 dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. Lo está diciendo Dios, lo está diciendo Jehová, lo está diciendo el creador de tu vida, el autor de tu vida. Sigamos leyendo. Son planes para su bienestar. Si la palabra bienestar para ti significa programa público de gobierno, olvídate eso. Dios está hablando realmente de bienestar. O sea, son planes para tu bien, ¿sí? Para que tú estés bien, ¿ok? No para su mal. Dios no puede actuar mal contigo. Hay gente que dice, Dios está desquitando contigo, Dios está vengando de ti por todo lo malo que has hecho. No, ese no es Dios. Puede ser cualquier otra persona, pero Dios no es así. La Biblia dice que los planes de Dios son para tu bien y no son para tu mal. Vamos a seguir leyendo. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Te voy a pedir que subrayes algunas cosas. Primero, subraya la palabra bienestar. Subraya también la palabra futuro, subraya la palabra esperanza. Eso es lo que Dios tiene en mente para ti. Ahora, nosotros estamos comenzando el año 2024. ¿Cuáles son los planes que tú tienes para el 2024? Porque Dios sí tiene planes para ti. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para ti en el 2024? Tu bienestar. Dios realmente quiere darte un futuro y Dios realmente quiere que tú vivas con esperanza y que vivas confiando plenamente en Dios. Ahora, mira lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 17, porque aquí la Biblia lo dice muy claramente. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, 17, vamos a leerlo. Dice, no sean ¿qué? No sean tontos. La Biblia nos manda a que nosotros no seamos ¿qué? Tontos. Se oye medio fuerte, pero esto es lo que le dice Dios para nosotros. En otras palabras, yo puedo tomar decisiones en mi vida acerca de mi plan
que me pueden llevar a vivir tontamente, que me pueden llevar a vivir neciamente, que me pueden llevar a vivir torpemente, que me pueden llevar a vivir, lo voy a decir ya en español mexicano, mensamente. ¿Sí? Vivir mal. ¿Sí? Y la Biblia dice, ustedes no sean tontos, mejor traten de, dice la Biblia, de entender. ¿De entender qué? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Subraya eso. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Eso quiere decir que yo necesito llevar a cabo esfuerzos, necesito hacer cosas de manera intencional para poder entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y qué es la voluntad de Dios para mi vida? El plan maravilloso que Él tiene para mí, el propósito por el cual Él me dio vida, las razones por las cuales que Él quiere que yo esté vivo. Ahora, el asunto es que en este proceso de entender, nosotros tenemos poco tiempo. ¿Sí? A ver, te lo voy a plantear de otra manera. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuánto tiempo te quieres tomar? No, pues yo me quiero tomar 20 años. No, pues es que a lo mejor en 20 años ya la vida se te acabó. ¿Sí estamos de acuerdo? No, es que esto va a tomar toda la vida. Discúlpame, eso no es verdad. Dios nos ha dado la suficiente información acerca de cuál es su voluntad para nosotros, como para que la descubramos ya. ¿Sí? Nuevamente, por eso nosotros nos vamos a tomar las siguientes semanas del año, para que no solamente descubras cuál es la voluntad de Dios para tu vida y el plan maravilloso que Él tiene para ti, sino que además esto va a impactar, no solamente va a impactar el 2024, sino que va a impactar el resto de tu vida. Ahora, yo no sé cuándo, el año pasado nosotros aprendimos que Jesús va a volver por segunda vez, ¿sí? Algunos de ustedes a lo mejor no estuvieron y nuevamente les vuelvo a invitar al canal de YouTube para que veas las conferencias. Y una de las cosas que nosotros aprendimos el año pasado, en 2023, es que el tiempo está muy cerca, porque todas las profecías acerca de la venida de Jesús y del arrebatamiento de la iglesia y del rapto están cumpliéndose al pie de la letra ya. Con todo este conflicto que se está dando en Medio Oriente, con todo lo que estamos viendo acerca de Israel y de cómo las naciones se están levantando en contra del pueblo de Israel, incluyendo ahora sorprendentemente Sudáfrica, ¿sí? Todo esto que estamos viendo en el mundo en la actualidad, lo único que está dejando en claro es que todo lo que ha sido profetizado acerca de lo que va a ocurrir previo al arrebatamiento, al rapto de Jesús, que está en la Biblia, del rapto de la iglesia, está muy próximo a suceder. El tiempo se nos está agotando. Ahora, si Jesús no volviera en este año, ¿sí? De todos modos, nosotros no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar a su presencia. Eso no depende de nosotros. Eso depende realmente de Dios. ¿Sí? Yo no sé cuándo Él vaya a llamarme a su presencia. Lo puede hacer ahora si Él quiere, lo puede hacer mañana si Él quiere, lo puede hacer la próxima semana si Él quiere. No depende de mí. Nosotros actuamos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para hacer las cosas. No tenemos tanto tiempo. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es urgente que nosotros hagamos lo que sea necesario para poder hacer lo que dice Efesios 5:17, entender cuál es la voluntad del Señor. Si tú tienes hijos pequeños, esto es mayormente importante. ¿Por qué? Porque lo mejor que le puede pasar a un ser humano es descubrir cuál es la voluntad de Dios desde chiquito. Y si ya a los 5 años, a los 7 años, a los 12 años, ya sabe para qué está aquí en la tierra y cuál es la voluntad de Dios para su vida, tiene más elementos para poder tomar esa decisión. Acuérdate, nosotros decidimos. Dios nos ha dado la libertad de decidir qué planes voy a seguir, los míos, los de otros o los de Dios. Si yo conozco los de Dios, los puedo llevar a cabo. Mira el siguiente versículo, Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 dicen de la siguiente manera. Vamos a leerlo, dice: por tanto, cuidado con su manera de vivir. Subrayen esa frase, cuidado con su manera de vivir. Dios dice,
tienes que ser sumamente cuidadoso con la manera en la que tú vives. ¿Ok? ¿Qué sería lo contrario de vivir cuidadosamente la vida? Ser descuidado. ¿Sí? Ser descuidado con la vida. ¿Sí? Seguir, ¿verdad? Ay, por donde vayan todos, ahí me voy. Sigue el flujo de todos. ¿Sí? Sigue el fluir del universo. No. Nosotros no podemos ser descuidados. Nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque Dios dice: yo te di la vida, cuídala. Sé muy cuidadoso de cómo vives. Ahora, nuevamente lo que veíamos en el versículo anterior: no vivan ya como necios. No vivamos tontamente, no vivamos torpemente, no vivamos mensamente, sino como sabios. Subraya eso, sabios. Dios nos ha dado la vida para que la vivamos con sabiduría. ¿Es lo mismo tener mucho conocimiento que ser sabio? ¿O son dos cosas diferentes? Son dos cosas diferentes. Yo puedo conocer muchísimas cosas. Puedo conocer, ¿verdad?, muchos libros. Puedo conocer muchos videos de YouTube. Puedo tener mucho conocimiento, pero eso no significa que yo viva sabiamente. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, no sé, me voy a poner como ejemplo. Yo se supone que soy experto en comunicación. ¿Ok? ¿Me comunico bien? No me comunico bien. ¿Sí? El hecho de que yo sepa mucho de comunicación no necesariamente significa que yo me comunique apropiadamente. Y yo batallo muchas veces porque no comunico bien las cosas. ¿Sí? Lo mismo sucedería con un médico, ¿sí? O por ejemplo con un nutriólogo, ¿ok? Sabe mucho de nutrición, pero ¿eso quiere decir que se nutra bien? No, a veces no, ¿verdad? Y así conocemos a nutriólogos que no se nutren bien, aunque saben lo que significa nutrirse bien. Lo mismo sería el caso de un médico. Sabe lo que es bueno para su salud, pero muchas veces nos encontramos con médicos que no hacen lo necesario para estar bien de salud. Hay una gran diferencia entre tener conocimiento y en ser sabio. La Biblia dice que nosotros sí debemos de tener conocimiento, pero más importante aún, debemos de ser sabios. Sabiduría significa hacer lo correcto, hacer lo que realmente me ayuda. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú tienes mucho conocimiento o eres sabio? Si tú no estás poniendo en práctica lo que es correcto, tienes mucho conocimiento, pero no estás actuando con sabiduría. Y la Biblia dice: ya no vivan como necios, sino como sabios. ¿Qué significa para nosotros ser sabios? Ahí viene la respuesta en el versículo: aprovechen bien el tiempo. Subraya eso: aprovecha bien el tiempo. El tiempo que tienes es limitado. Los recursos que tienes son limitados, pero el único recurso que no se puede recuperar es el tiempo. Nuestros días están contados, ¿sí? La semana tiene una cierta cantidad de días y tiene una cierta cantidad de horas. No le puedes añadir más días ni le puedes añadir más horas. Si tú desperdicias el tiempo y desperdicias tu vida, eso ya no se puede recuperar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por eso la Biblia dice: si tu tiempo es limitado, si tienes poco tiempo, si te queda poco tiempo, asegúrate de vivirlo con sabiduría. No seas descuidado con tu vida. Sé muy cuidadoso de cómo vives y ya no vivas tontamente, torpemente, neciamente, sino vive con sabiduría. ¿Cómo le hago para asegurarme de vivir con sabiduría? Es justamente lo que vamos a contestar el día de hoy. Vamos a contestar a la siguiente pregunta: ¿cómo me aseguro de no desperdiciar ni un solo minuto más de mi vida? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer para no desperdiciar ni un minuto más de mi vida, sabiendo que la vida es sumamente limitada? Bueno, vamos a ver que nosotros necesitamos hacer 4 cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? No los oigo. ¿Cuántas? Necesitamos hacer 4 cosas para asegurarnos de vivir con sabiduría, de no desperdiciar ni un solo minuto más. Vamos a ver cuál es la primera cosa que yo necesito para vivir con sabiduría. Número 1, escríbelo: necesito tener la perspectiva correcta desde la cual vivir. Necesito
tener la perspectiva correcta desde la cual vivir. ¿Qué necesito tener? ¿La qué? La perspectiva. ¿La perspectiva qué? Correcta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La perspectiva correcta. En otras palabras, hay muchas formas de ver la vida. Hay muchos lugares desde los cuales ver la vida, pero yo necesito ver la vida desde el lugar correcto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Imagínate por un momento que tú estás en una carretera. Yo hace tiempo, el año pasado justamente, me empecé a sentir muy mal. Yo creo que, traía una infección muy fuerte, ¿verdad?, en el estómago. Me empecé a sentir muy mal y yo estaba allá por Santa María del Río. ¿Sí? Y entonces dije, no, pues que acá estoy cerquita, yo ya me voy a mi casa. Y justo antes de llegar a Santa María del Río, todo el tráfico detenido. ¿Sí? Ahora, cuando no te sientes mal, pues, ¿qué problema, va? Pero yo yo sentía que me sentía cada vez peor y peor y peor, y cada vez, me veía más verde en el espejo y me sentía muy, muy, muy mal. ¿Ok? Y entonces, uno cuando está detenido, no sé si alguna vez te ha pasado, seguramente les ha pasado, cuando uno está detenido en el tráfico, pues no sabes qué lo está deteniendo y dices, bueno, pero ¿por qué no avanzan? ¿Sí? Y uno no ve, sobre todo si tu coche está chaparrillo, ¿verdad? Pues no ves nada, ¿verdad? Y te asomas y sales y no ves y te desesperas porque nomás no avanzas, ¿verdad? Pero si tú sacas un dron, ¿sí? Y elevas el dron y empiezas a hacerlo avanzar para ver cuál es el problema, tú tienes una forma de ver lo que está ocurriendo con una mejor y mayor perspectiva. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, fíjate bien, Dios es tan grande y es tan alto que nuestra vida se parece un poco a una carretera en la que nosotros estamos detenidos en el tráfico y que no sabemos lo que hay adelante, no sabemos lo que hay detrás y no hay manera de avanzar para un lado o para el otro. Y Dios es una especie como de dron que es capaz, no estoy diciendo que Dios sea un dron, estoy diciendo que es como si fuera un dron, ¿ok? Que es capaz de ver todo lo que está ocurriendo y que es capaz de ver la causa, lo que está deteniendo el tráfico que nosotros no alcanzamos a ver. La Biblia dice que nuestra mirada es como la de un borrego, como la de un corderito, ¿sí? Los borregos, nosotros sabemos por los expertos, por los veterinarios, los zoólogos, que la mirada de los borregos, de las ovejas, su mirada es sumamente corta, al grado de que si no tienes el pastor cuidado con la oveja se le puede caer fácilmente a un pozo, se le puede ir fácilmente por un despeñadero, etcétera, etcétera, porque le falta perspectiva. Por eso necesita un pastor. Nosotros también. Nuestra visión de la vida es sumamente corta, es sumamente limitada. Estamos ciegos en la vida. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Alguien que tenga muy buena visión y que sea capaz de entender la perspectiva completa y correcta de todo lo que está ocurriendo. Ahora, un ejemplo de esto lo tenemos en el apóstol Pablo. ¿Sí? Nosotros leímos, antes de comenzar la conferencia, leímos un capítulo de una carta que está en la Biblia, que se llama la carta a los Filipenses. ¿Saben por qué se llama así, carta a los Filipenses? Porque fue escrito a la iglesia de una ciudad que se llamaba la ciudad de Filipinas. No, ¿de dónde? Filipos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Y el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipos y se les escribe desde la ciudad de Roma, donde él se encontraba. ¿Sí? Y muchos de nosotros sabemos qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en la ciudad de Roma cuando escribió la carta a los Filipos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba de vacaciones? ¿Estaba qué? Estaba preso. ¿Sí? Y estaba preso como estaban todas aquellas personas que estaban esperando ser juzgados por el mismísimo emperador romano. ¿Dónde
ponían a las personas que iban a ser juzgadas, las ponían en una prisión. En el caso del apóstol Pablo, fue puesto en una casa en Roma, pero en esa casa él tenía que estar, ¿verdad?, en un sótano, y él tenía que estar todo el tiempo encadenado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen que la estaba pasando bien o que la estaba pasando mal? ¿Cómo creen ustedes que la pasen los prisioneros? ¿La pasarán bien o la pasarán mal? Obviamente la estaba pasando mal. Y sobre todo porque él no solamente estaba esclavizado en un sótano, sino que además siempre había un guardia del pretorio romano, siempre había un guardia ahí vigilando al apóstol Pablo. No vaya a ser que se les fuera a escapar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, estaba privado de su libertad, estaba privado de no tenía privacidad, ¿sí? Estaba pasándola mal y no sabía, no tenía idea de cuándo iba a ser juzgado y no tenía idea de cuál iba a ser su sentencia en ese momento. La estaba pasando bastante mal. Y sin embargo, nosotros podemos ver que Pablo, estando en la cárcel, estando, ¿verdad?, allí en la ciudad de Roma, ¿sí?, él era capaz de entender que al estar allí, todo formaba de un plan mucho más grande de su permanencia en la cárcel. Miren el siguiente versículo, por favor. Vean lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ahora, cuando tú lees esto, ¿tú qué puedes interpretar acerca del apóstol Pablo? ¿Estaba deprimido? ¿Estaba enojado? ¿Estaba quejándose? ¿O qué está diciendo? Lo que él está diciendo es: sí, ciertamente me han sucedido muchas cosas malas, ciertamente no es grato estar aquí en la prisión, eso no es agradable. Sin embargo, todo lo que me ha sucedido, dice el apóstol Pablo, ha redundado más bien para el progreso del evangelio. En otras palabras, todo lo que me ha sucedido ha sido bueno para que las buenas noticias de salvación de parte de Dios se conozcan, para que la palabra de Dios sea compartida con la gente. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros podamos leer al apóstol Pablo no como una persona que ya se amargó, no como una persona, ¿verdad?, que está quejumbrosa, no como una persona que habla como el Grinch, sino como una persona que es capaz de ver las cosas buenas que están sucediendo a causa de todas las cosas malas que le están pasando a él? Bueno, él tomó una decisión. Él tomó la decisión de tener la perspectiva correcta en su vida. ¿Sí? Y para ser más específicos, ¿cuál es la perspectiva correcta que él decidió tener? La de Dios. La perspectiva de Dios. La perspectiva de alguien mucho más grande, de alguien que es capaz de ver de forma mucho más amplia nuestra vida, de tal manera que él era capaz de entender que todo lo que le estaba sucediendo formaba parte de un plan más grande y más maravilloso del plan que él pudiera llegar a tener en su vida. Ahora, fíjate bien, cuando nosotros tomamos la misma decisión que Pablo y decidimos renunciar a nuestra corta visión y decidimos que la visión de Dios sea la que dirija nuestra vida, el resto de nuestra vida, hay varias cosas que suceden, hay varios beneficios que vienen como consecuencia. ¿Cuáles son? Escribe el primero, escríbelo. El primer beneficio, la primer consecuencia de ver la vida desde la perspectiva de Dios es, inciso A, que los que aún no creen reciben el testimonio. Escríbelo. Que los que aún no creen reciben el testimonio. ¿Quiénes son los que aún no creen? Los que aún no creen en Dios, los que aún no tienen una relación con Él, los que siguen viviendo con su propia perspectiva, ¿verdad?, corta y limitada. ¿Por qué?
Porque el hecho de que nosotros experimentemos situaciones difíciles y en medio de las situaciones difíciles podamos ver la mano de Dios, podamos ver el plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida, el hecho de que nosotros seamos agradecidos en medio de los problemas, que nosotros podamos reconocer lo bueno que es Dios en medio de las dificultades de la vida, eso llama muchísimo la atención de la gente que no conoce a Dios. Y dice: pues ¿qué tienes tú que no entiendo qué tienes? ¿Cómo puedes tú estar contento si te está yendo re mal? ¿Cómo es de que tú no vives desesperado? ¿Cómo es de que sigues manteniendo viva la esperanza en medio de todo lo que te ha ocurrido? No lo entienden y les da curiosidad y quieren saber: ¿qué te pasa? ¿O qué desayunas tú? ¿Qué le echas, verdad, a los frijoles? ¿Que es diferente? ¿Cómo es de que tu actitud es completamente diferente al resto de la gente? ¿Por qué cuando te va mal y tienes problemas, por qué no maldices a Dios? ¿Por qué no te vas en contra de las personas? ¿Por qué tu actitud es diferente? Mira lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 13. Dice de la manera siguiente, el apóstol Pablo hablando: de tal manera que mis prisiones, ¿sí dice que está prisionero o no? ¿Sí dice o no dice? Sí, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Subraya eso, pretorio, y subraya todos los demás. Pretorio, ¿quién era Pretorio? ¿Es un personaje bíblico el pretorio? ¿Quién era el pretorio? ¿Se acuerdan que antes en México, verdad, en la administración pasada, porque ya en esta ya no hay, existía el Estado Mayor Presidencial? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ok? Y eran los que andaban ahí cuidando al presidente y había unos guardias y todo esto. Ok, en el tiempo del Imperio Romano, ¿sí?, los encargados de la seguridad y de llevar a cabo, ¿verdad?, la detención de los prisioneros y de llevarlos a la justicia y de cuidar a los altos mandos del Imperio Romano se llamaba el pretorio, ¿sí?, que eran personas muy allegadas al emperador romano, que eran los que custodiaban a quienes consideraban sumamente peligrosos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántos guardias tú más o menos, cuánto se te antoja que hubiera cada día ahí vigilando a Pablo? O sea, ¿cuántos turnos se te antoja? ¿Que haya 3 turnos? ¿Sí? Bueno, vamos a decir que eran 3, ¿sí? Vamos a suponer que hubiera turnos de 8 horas, ¿ok? Entonces son 3, ¿ok? 3 personas cada día, integrantes del pretorio, que son sumamente cercanos al emperador romano y que van y le dan informes de todo lo que está sucediendo ahí con el preso Pablo, ¿ok? ¿Cuántos días tiene el año? Por ejemplo, este año es bisiesto. ¿Cuántos días va a tener el año? 366, ok. Si había 3 integrantes del pretorio, o sea, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche, ¿sí?, y vamos a suponer que Pablo haya estado, no sabemos exactamente cuántos años estuvo prisionero, vamos a suponer que estuvo 1 año, ¿ok? ¿Cuántos integrantes del pretorio pasaron ahí, estuvieron 8 horas con Pablo? 366 por 3, ¿cuánto es? Más de 1000, ¿sí? Para no hacernos, si alguien tiene ahí el dato exacto, vamos a poner más de 1000, ¿ok? Más de 1000 integrantes del Estado Mayor Presidencial, ¿sí?, que iban y le reportaban todo al emperador romano. ¿Y ustedes de qué creen que les platicaba Pablo? De cómo comenzar una relación con Jesús, de todo lo que Jesús había hecho cuando vino, de que Jesús había venido, Dios se había hecho un hombre y que Él había muerto por nuestros pecados y que Él había resucitado y que Él había tenido un encuentro con Jesús personal, que Él antes perseguía a los que seguían a Jesús, pero que tuvo un encuentro con Jesús que transformó su vida por completo y que ahora Él se dedica a predicar las buenas noticias de salvación y que esa salvación está disponible para ese integrante del pretorio. ¿Cuánta gente salva creen que salía después de estar cuidando a Pablo? Bueno, si eran 1000, pon tú que la mitad,
500. ¿Por qué creen que el cristianismo, no como religión, porque el cristianismo realmente no es una religión, el cristianismo, el movimiento cristiano, saben por qué tuvo tanta expansión durante el Imperio Romano? Mucho de ello tuvo que ver que muchos integrantes del poder romano se convirtieron a Cristo y comenzaron una relación con Jesús. Y fíjate, ahí dice, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué hizo Pablo mientras estuvo en la cárcel? Se la pasó chillando: ay, pobre de mí que estoy aquí, ¿verdad? Nadie me visita. No, claro que no. Persona que le llegaba, persona que llevaba los pies de Cristo. Y esto se difundía afuera. No estuvo desperdiciando ni un minuto. No estuvo desaprovechando el tiempo. Él entendía que Dios lo había puesto preso allí por una razón, un plan, que a lo mejor él no entendía completamente, pero que él estaba seguro que Dios sí lo tenía, que Dios tenía una perspectiva más grande para él. Pero no solamente los no creyentes eran llevados a los pies de Cristo. La Biblia dice, anótenlo, que también como consecuencia de que Pablo vivía para la perspectiva de Dios, también los que ya eran creyentes eran animados. ¿Sí? Eran animados. Escríbelo, inciso B, ahí viene en tus notas. B, los creyentes son animados. ¿Y por qué animar a los creyentes, a los cristianos del primer siglo? Pues porque se desanimaban. ¿Y qué los desanimaba? La gran persecución que se había desatado por parte del Imperio Romano en contra de todo aquel que que se considerara cristiano. Ustedes ya saben lo que le hacían a los cristianos del siglo I, ¿verdad? De hecho, a Jesús, ustedes saben lo que le pasó, ¿sí? Lo crucificaron, ¿sí? Lo pusieron en una cruz para que públicamente, para que de una manera morbosa, ¿verdad?, toda la gente pudiera decir: qué vergüenza, ¿verdad? Ahí está Jesús en una cruz. Y eso, en lugar de detener a los cristianos, gracias a que Jesús resucitó al tercer día y estuvo con los creyentes durante 40 días después de haber resucitado, ¿sí?, los creyentes, en lugar de tenerle miedo al Imperio Romano que decía: vamos a acabar con los cristianos, ¿verdad?, cada vez había más y más y más cristianos, no nada más en la región de Jerusalén, no solamente en Judea, no solamente en Samaria, no solamente en Galilea, sino en todo el Imperio Romano. Acuérdense, ya se les cayó ahí la Pepsi. Ok, perdón por el comercial. ¿Cómo se llama? Acuérdense que el Imperio Romano iba desde España, todo el sur de Europa, el Oriente Medio, donde ahorita está la cosa que arde, ¿sí?, todo el norte de África, desde Marruecos, Libia, Egipto, ¿sí?, y toda la parte del Oriente Medio. Todo eso era el Imperio Romano. ¿A dónde llegó el movimiento de Jesús, el movimiento cristiano? En medio de la persecución del Imperio Romano. A todas las ciudades romanas, a todas. Los romanos que no tenían una relación con Dios no entendían: pero si los estamos matando, si los estamos llevando al Coliseo, si los estamos poniendo en las calles como antorchas humanas, si los estamos matando a espada, si los estamos crucificando públicamente, ¿cómo es de que estos no se callan la boca y siguen hable y hable y hable, llevando a todos ¿cómo se llama?, a los pies de Cristo? Pero también había cristianos que se desanimaban y decían: híjole, está bien difícil ser cristiano, sí, está bien complicado, ya mejor ya no voy a reunirme. Y nosotros sabemos que algunos se dejaron de reunir, unos dejaron de orar, otros dejaron de leer la Biblia, otros dejaron de alabar al Señor. Lo mismo que nos pasa a nosotros, nada más que a ellos sí le estaban dando con todo, y había algunos que se habían desanimado. ¿Ok? Pablo, cuando Pablo fue encarcelado, muchos se desanimaron y dijeron: ya encarcelaron a Pablo, todo se acabó. ¿Sí? ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se agüitó? Fíjate, mientras él estuvo en la cárcel, sus amigos no lo visitaban. Muchos empezaron a hablar mal en su contra, aún cristianos, diciendo: eso le pasa, eso le pasa. Qué bueno que está en la cárcel. ¿Sí?
A ver si ahora sí aprende, ¿verdad? Lo que significa sufrir. Pablo se enteró de todo esto. Él tenía todos los motivos para agüitarse, para desanimarse, tenía todos los motivos. Y sin embargo, él, en medio de la cárcel, decidió empezar a animar a los creyentes. Él era el que necesitaba ánimo, pero él decidió empezar a animar a otros. Mira lo que dice la Biblia, Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En otras palabras, cuando se enteraron de que Pablo no está perdiendo el tiempo ni en la cárcel y está hablándole a los integrantes del pretorio acerca de Jesús, para muchos cristianos fue, pues nosotros estamos libres, nosotros también lo vamos a hacer. Y se animaron. Siguiente versículo, Romanos 8:28. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a no tener una actitud, ¿verdad?, de víctima o lastimosa, de ay, pobrecito de mí, haciendo una fiesta de lástima acerca de sí mismo? ¿Qué fue lo que le llevó a tener esa actitud, esa motivación? Lo que él mismo escribió en Romanos 8:28 y que él entendía bien. Vamos a leerlo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí en este versículo? De los que aman a Dios. Y él está diciendo, nosotros sabemos bien, nosotros tenemos la certeza de que aquellos que aman a Dios, aquellas personas que realmente aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En otras palabras, aun cuando a nosotros nos vaya bien o nos vaya mal, si tú y yo amamos a Dios, todo lo que nos pasa es para nuestro beneficio. ¿Sí? Si obtienes un título universitario es para tu beneficio. Si tienes un accidente en la carretera es para tu beneficio. A lo mejor no lo entendamos bien, pero a los que amamos a Dios lo sabemos. Pase lo que nos pase, sea bueno o sea malo, siempre va a traer un beneficio a nuestra vida. Ojo, este versículo no está prometiendo que a los que aman a Dios siempre les va a ir bien. No, lo que está prometiendo es que a los que aman a Dios, sea que les pasen cosas buenas o sea que les pasen cosas malas, siempre va a haber un becerro, un beneficio. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que más dice este versículo. Dice, esto es a los que conforme a su propósito ¿son qué? Llamados. Subraya eso. A los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, si tú tomas la decisión de amar a Dios, si tú tomas la decisión de tener una relación con Él, si tú tomas la decisión de seguir su plan, si tú tomas la decisión de que la perspectiva que tú vas a seguir en la vida es la de Dios, entonces Dios dice, todo lo que te pase va a ser para tu beneficio, de acuerdo al propósito para el cual Dios te llamó. Escucha esto, Dios te está llamando, ¿sí? Y no te está hablando al celular, no te está hablando por WhatsApp, no te está hablando por el Facebook, te está hablando todo el tiempo, de todas las maneras, y te está diciendo, sigue mis propósitos, tengo un plan maravilloso para tu vida, sigue mi plan, elige de las 3 opciones que tienes, elige mi plan. No elijas el plan que otros tienen para ti, no elijas tu propio plan que es chiquito y limitado, elige mi plan, porque tengo un propósito para tu vida, tengo una razón para que tú vivas, tengo significado y sentido para tu vida. ¿Cuál es la moraleja que tenemos que aprender de este primer punto? Escríbela, que Dios tiene un propósito para mi vida. ¿Sí? No es de que todas las energías del universo se alinearon para que tú estés aquí hoy en este momento. No es de que tu vida sea un accidente, ¿verdad?, en la que nada tiene propósito, nada tiene sentido, nada tiene planes. La Biblia es muy clara, Dios te creó y Él tiene planes para ti. La pregunta es, ¿qué plan estás siguiendo? ¿Cuál vas a seguir? ¿Vas a seguir viviendo para ti mismo o vas a vivir para Él?
¿Sí estamos de acuerdo? Número 2, ¿de qué estamos hablando? De cómo me aseguro de no desperdiciar ni un minuto más de mi vida. Y dijimos que entonces lo primero que necesitamos es tener la perspectiva correcta en nuestra vida. Número 2, la segunda cosa que necesitamos, de las 4 que vamos a ver el día de hoy, es: necesito una prioridad por la cual vivir. Escriben, necesito una prioridad. ¿Qué es una prioridad? Sí. Exacto, decidir qué es lo que va a ser más importante en mi vida. ¿Sí? De todas las cosas que hay, de todas las situaciones que hay, de todas las opciones que tengo, necesito asegurarme de tener una prioridad por la cual vivir. Y sobre todo, tener el orden de importancia correcto en mi vida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, para algunas personas, por ejemplo, su prioridad en la vida es trabajar. ¿Sí? Para algunos su prioridad en la vida es el dinero. Para algunos su prioridad en la vida es estar lleno de actividades, tener muchas cosas que hacer, de tal manera que uno no pueda pensar en nada y que acabe la semana muerto para poder dormir y seguir adelante otra vez haciendo lo mismo la siguiente semana. ¿Sí? Hay gente que piensa que entre más llena esté la agenda de uno, más importante es su vida y más valiosa es. No necesariamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay algunos, ¿verdad?, que ponen en primer lugar su nombre, su reputación, y dicen: yo hago todo lo que hago para dejarles un buen nombre a mis hijos. ¿Sí? Voy a dejarles un gran legado, una buena reputación. Que mis hijos digan: ay, mi papá fue o mi mamá fue, ¿verdad?, doña, y con títulos y posiciones y grandes reconocimientos. Hay algunas personas que viven para el mero placer de la vida, ¿verdad? Todo es puro placer, ¿verdad? Voy a hacer lo que se me antoje hacer. Voy a hacer, ¿verdad?, todo lo que yo quiera. Ahora, algunas de las cosas que he mencionado, algunas son malas, algunas no son tan malas y algunas son buenas. Por ejemplo, el tener un buen nombre es algo bueno. ¿Sí estamos de acuerdo? El trabajar es algo bueno. Pero no estamos hablando de cuál va a ser la prioridad en mi vida. Que yo logre claramente distinguir de todo lo que puedo hacer, a todo lo que puedo dedicar mi vida, cuáles van a ser las cosas más valiosas y más importantes por las cuales voy a vivir. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, muchas de las cosas que mencioné son cosas vacías, que llevan a la gente a experimentar un poco de felicidad, pero un poco temporal, un ratito nada más, pero no te produce felicidad constante y permanente. En otras palabras, si yo, por ejemplo, ya no recibo el placer que estoy acostumbrado a recibir, por ejemplo, que me da una sustancia, ¿verdad?, me voy a sentir miserable cuando no tenga acceso a la sustancia. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que realmente me permite, independientemente de lo que venga en mi vida en el futuro, poder mantenerme pleno, satisfecho y feliz? Bueno, es cuando yo descubro las prioridades correctas de mi vida. Ahora, en el caso de Pablo, por ejemplo, Pablo, además de estar en la cárcel, él fue muy criticado. Y lo peor de todo es de que se levantaron personas a predicar las buenas noticias de salvación por las motivaciones incorrectas, por motivos incorrectos, para darle envidia a la gente, para ganarse de un nombre. Y esto lo dice ahí Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo dice: ciertamente se han levantado personas que predican las buenas noticias y lo único que quieren es prestigio para ellos mismos. Y luego al final dice Pablo: independientemente de las motivaciones que tengan aquellos que predican, yo doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio, las buenas noticias de Jesús están siendo predicadas. ¿Cómo puede alguien decir eso cuando tiene la prioridad clara en su vida? En el caso de Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Filipenses 1:18. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. En otras palabras, mientras algunos están predicando el evangelio, ¿verdad?, para hacerme sentir mal,
qué bueno, gracias a Dios, yo me pongo contento de que el evangelio está siendo predicado. ¿Sí? Ahora, en nuestras vidas muchas veces nos vamos a encontrar con gente que se burle de nosotros, que nos critique o que incluso nos trate mal. ¿Cómo puedes tú mantener el gozo en tu vida si las cosas no van bien en tu vida? ¿Cómo puedes tú mantenerte cercano a Dios aun cuando las cosas no vayan bien en tu vida? Necesitas tener bien claro qué es lo que va a ser importante en tu vida. Ahora, la Biblia es muy clara. Nuestra prioridad, lo más importante que deberíamos hacer nosotros en nuestra vida, y lo dice Jesús claramente, es tener una relación con Él y amarlo más cada día. Otra vez, tenemos la libertad de decidir. Yo decido si quiero a Dios en mi vida o si no lo quiero. Es una decisión que Dios me da la libertad de tomar. La Biblia dice lo siguiente en Proverbios capítulo 3 versículo 6. Fíjate lo que dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir este versículo? Si tú reconoces a Dios en tus estudios, si tú reconoces a Dios, como el Señor de tu vida, en tu trabajo, en tu carrera, en tu negocio, en tu familia, en tu matrimonio, en tus batallas, dice la palabra de Dios que cuando tú reconoces que Dios es Dios en tu vida, Él endereza tus veredas. Él te lleva por el camino correcto. Él te ayuda en tu vida. Ahora, ¿tú quieres la ayuda de Dios al criar a tus hijos? ¿En tu matrimonio? ¿En el manejo del dinero? ¿Sí o no? ¿Quieres la ayuda de Dios en tu salud? ¿En tus luchas? ¿En tus batallas? ¿En medio de la tentación? ¿En medio de las distracciones? Yo estoy seguro que sí. ¿Qué tienes que hacer? Ponlo como prioridad en tu vida. No lo dejes en último lugar, ¿sí? No, primero voy a ir a consultar a mi primo el diputado. No. Primero, habla con el Señor. Habla con Él. Tenlo como la prioridad en tu vida. Vamos a escribir cuál es la enseñanza de todo esto. La moraleja es: concéntrate en lo que es verdaderamente importante. ¿Sí? Hay cosas que no son malas, pero que no son importantes. Hay cosas que son malas y que también no son importantes. Por eso, cuando yo logro definir claramente la prioridad en mi vida, entonces, y cuando Dios es la prioridad en mi vida, entonces, ¿verdad? Eso me ayuda a no desperdiciar ni un momento más de mi vida. Otra cosa que necesito para no desperdiciar ni un minuto más, número 3, es: necesito poder sobre el cual vivir. Escríbelo. ¿Necesitas qué? Poder. Necesitas poder sobre el cual vivir. ¿Sí? A lo mejor tú ahorita eres joven, adolescente, ¿verdad? Y sientes mucha energía, mucha fuerza, gracias a Dios por eso. Pero a todos nos toca envejecer, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí, y algunos lo dicen con tristeza: sí, estoy envejeciendo. Y cuando envejeces, se te empiezan a acabar las fuerzas. Bueno, también si eres adolescente, se te acaban las fuerzas. O entonces, ¿cómo explicas la siesta que siempre quieres tomarte todos los días? ¿Sí? ¿Se te acaba la siesta? Digo, se te acaba la siesta, no. Bueno, también la siesta se acaba. Se te acaba la fuerza. Nuestra fuerza es limitada también. Y no estoy hablando solamente de la fuerza física, estoy hablando de la fuerza emocional, estoy hablando de la fuerza mental, estoy hablando de la fuerza anímica. Nosotros no tenemos mucha fuerza y mucho poder. Cuando las cosas se ponen muy difíciles en nuestra vida, las fuerzas se acaban y nos desanimamos. ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar la fuerza que necesitamos para enfrentar la vida que es tan difícil vivir? ¿De dónde? ¿De ti mismo? Las películas dicen: Luke, busca la fuerza en tu interior. Sí, pero por más que le busco, no encuentro. ¿Sí estamos de acuerdo? Necesito una fuente externa de poder, que tenga poder ilimitado, para que me pueda ayudar a enfrentar todo lo que hay que enfrentar en la vida. ¿Qué vas a enfrentar en este 2024? Sepa la bola, no sé, pero sí sé que vas a necesitar poder. El apóstol Pablo, ¿de dónde sacó fuerza?
¿De dónde sacó poder para enfrentar todo lo que él estaba viviendo? Mira lo que dice Filipenses 1, 18 al 20. Dice: y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Te voy a pedir por favor que subrayes donde dice me gozo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Me gozo. Una persona que se goza es una persona que está triste o una persona que tiene felicidad. Tiene felicidad. Y ojo, el gozo es una felicidad que no depende de las circunstancias, sino que depende de nuestro carácter, de lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí? De tal manera que si las circunstancias se ponen medio difíciles, eso no cambia mi felicidad, porque mi felicidad está dentro de mí. Eso es el gozo. Y por eso el apóstol Pablo dice: me gozo y me gozaré. Pero fíjate lo que dice después. Dice: porque sé que por vuestra oración, subraya eso, oración. ¿Qué necesitamos tú y yo en momentos de debilidad, en momentos difíciles, en momentos de problemas, en momentos de dificultades? Orar. ¿Sí? Nada más déjame te digo algo. Hay momentos que son tan críticos en nuestra vida que no podemos orar. Y yo sé que algunos de ustedes han estado en esos momentos en que las cosas se volvieron tan graves que la oración nomás no te sale. No te puedes concentrar en la oración porque tu mente está a 1000 por hora y no te puedes concentrar. ¿Qué necesitas entonces en esos momentos? Necesitas que haya gente a la que tú le puedas marcar o mandar un mensaje y decirles: necesito que me ayuden a orar. Si tú estás desvinculado de la familia, de la iglesia, no tienes eso. La ventaja de pertenecer a la familia de la iglesia es que cuando se te tupe y no tienes capacidad de orar, sí tienes la capacidad de decirle a otros: oren por mí. Nosotros nos ofrecemos a orar por ti. Sí te lo dije, ¿no? En la tarjeta de bienvenida, ahí atrás, escríbelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitas poder para tu vida. ¿Quién te va a proveer ese poder? Dios. ¿Sí? Hay algunos que dicen que la oración es poderosa. La oración no es poderosa. Dios es poderoso. Y cuando oras a Él y le pides su ayuda, Él te ayuda. Y luego fíjate lo que dice después: suministración del Espíritu. Subraya eso, suministración del Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios, a través de su Espíritu, te va a fortalecer, te va a dar el poder que tú necesitas. ¿Y quiénes tienen el Espíritu de Jesucristo en su vida? ¿Todas las personas? ¿Quiénes lo tienen? Aquellos que han tomado la decisión de tener a Jesús como su amo y su Salvador. Solo ellos. ¿Qué necesitas entonces para tener poder para vivir? Necesitas una relación con Jesús. Paco, yo no tengo una relación con Jesús. No te preocupes, ahorita al final de la conferencia vamos a hacer una oración para que tú puedas comenzar una relación con Jesús. ¿Ok? Y no te aísles de la iglesia, porque es en la iglesia, la familia de Dios, en la que nosotros nos vamos a comprometer a orar por ti. Y si tú nos dices: oren por mí por esto, lo vamos a hacer. ¿Sí estamos de acuerdo? Que es justamente lo que el apóstol Pablo sabía muy bien. Mira lo que dice Filipenses 4:13. Este es un versículo como para que te lo aprendas de memoria. No es el que vamos a aprender esta semana, pero es un buen versículo para aprender de memoria, Filipenses 4:13. Y yo te lo voy a decir de memoria, para que veas que lo voy a decir de memoria. Me voy a voltear para acá, ¿sí? Para que veas que no estoy viendo la pantalla, porque yo me lo aprendí de chiquito. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, puedo enfrentar cualquier situación, puedo enfrentar cualquier circunstancia, porque Cristo me da el poder para hacerlo. Es como dice la versión Palabra de Dios para Todos, así lo dice. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Que con el poder de Dios nada me puede devastar. Escríbelo. Esa es la moraleja que tenemos que aprender el día de hoy. Si yo tengo el poder de Dios en mi vida, nada me puede devastar. Nada. Ni un tsunami,
ni un terremoto, ni la pérdida de un familiar, ni la pérdida del trabajo, ni las críticas y las burlas de los demás, ni los malos tratos de los demás. ¿Por qué? Porque Dios me da el poder para enfrentar cualquier situación. Por último, la cuarta cosa que yo necesito para asegurarme de no desperdiciar ni un momento más de mi vida, necesito un propósito para el cual vivir. Necesito una razón más grande que mí mismo para vivir. Necesito algo mucho más grande que yo para vivir. Necesito una razón, un significado, un sentido por el cual yo voy a vivir. En el caso del apóstol Pablo, que estaba en prisión en Roma, que la estaba pasando mal, él tenía un propósito muy claro para su vida. Y él lo dice. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es el dinero. No, eso no dice, ¿verdad que no? Porque para mí el vivir es tener una buena reputación. Tampoco. ¿Qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo. Subraya eso. Porque para mí el vivir es Cristo. Y luego dice el apóstol Pablo, y si me llego a morir, pura ganancia. ¿Sí? No voy a perder nada el día que me muera. ¿Por qué? Porque estoy listo para morir. ¿Cómo es que alguien puede estar completamente listo para morir? Cuando tiene una razón para vivir. Y si la razón para vivir es la más grande razón que hay, que es Cristo, el Mesías, Jesús, el Dios vivo y verdadero, todo lo demás es pura ganancia, incluyendo la muerte. ¿Sí? Si yo vivo para Cristo y esa es la razón por la cual vivo, ninguna de las otras cosas, ninguna situación, ninguna circunstancia, ninguna adversidad para mí será una pérdida, será una ganancia. Ahora, vamos a terminar leyendo Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Vamos a ver lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A ver, es un versículo, bueno, son dos versículos muy cortitos, pero que dicen un chorro de cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida. ¿Sí? Primeramente, el apóstol Pablo dice, a ver, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿De qué está hablando? ¿De su salvación? ¿O está hablando de las metas que él tenía para su vida? De las metas que Dios más bien tenía para su vida. ¿De qué está hablando? De las metas. ¿Sí? No está diciendo que no tenga la salvación. Él es salvo, ¿ok? Pero él está diciendo, mi vida todavía no se acaba. Todavía no termino de hacer todo aquello para lo cual Dios me ha dado la vida. Todavía me faltan muchas cosas por hacer. Si alguna vez te surge la pregunta, ¿por qué no te has muerto? ¿Por qué sigues vivo? Es porque todavía te faltan cosas por hacer. Que Dios tiene en mente para ti. Pero hay que hacerlas. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, luego dice, esto es lo que hago, por una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué hay atrás? Pues la espalda, ¿verdad? Y otras cosas. Ok, pero ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que nosotros no podemos seguir viviendo anclados al pasado. Si en el pasado te dijeron, eres un desastre, ¿sí? Déjalo atrás. Ya. Suelta esas creencias falsas que tienes acerca de ti mismo. Si la regaste en el pasado, te equivocaste, feo, metiste las 4, confiesa tu pecado, que Dios te lo perdone, confiésaselo a quien se lo tengas que confesar, a quien hayas dañado, pídele perdón y deja eso ya atrás en el pasado. No vivas anclado al pasado. ¿Sí? Si hay gente que te dañó, que te hirió, que te lastimó, no sigas anclado al resentimiento, al rencor. Perdona, ofrece perdón, ¿sí? Y déjalo ya en el pasado. ¿Por qué? Porque si yo sigo cargando todo lo que me estorba del pasado y sigo hacia adelante, nomás no avanzo y me canso. No avanzo y me canso, es una buena frase para el Facebook, ¿verdad?
¿sí? No avanzo y me canso, porque el pasado no me deja avanzar. Por eso el apóstol Pablo dice, el pasado se queda en el pasado, ya, que se quedó atrás. Ahora lo que voy a hacer es, voy a extenderme a lo que está adelante. En otras palabras, voy a ver hacia adelante. ¿Cuántos de ustedes que manejan un carro se la pasan mirando el espejo retrovisor mientras van manejando para adelante? Imagínate que te pusiéramos una cobija en el espejo retrovisor, en el parabrisas, y que tú fueras en la carretera Río Verde de las curvas manejando, ¿verdad? Solamente viendo para atrás en el espejo retrovisor, te vas a estrellar a la primera. Y eso es lo que muchos de nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Nos la pasamos viendo para atrás, queriendo avanzar para adelante. ¿Qué tienes que hacer? Deja de ver para atrás, ve para adelante, y sobre todo ve cuál es la meta. Prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento. Subraya llamamiento, es una palabra muy importante, ¿verdad? La palabra llamamiento es la misma palabra que significa vocación, que significa llamado. Te estoy hablando, ¿verdad? No como dice Paquita, la del barrio, te estoy hablando, ¿verdad? Porque quiero que hagas algo. Dios nos está llamando todo el tiempo y nos está diciendo, este es el plan que tengo para ti. Por eso la próxima vez que ores acerca de qué plan tienes para el 2024, cambia tu oración y no le digas, Dios, bendice mi plan. Mejor cámbiale y dile, Señor, sé que tú tienes planes para mi vida. Concédeme formar parte de los planes maravillosos y buenos que tú tienes para mi vida. ¿Te das cuenta qué diferente es? Cuando tú le dices, Dios bendice mi plan, lo único que le estás diciendo es, yo voy a seguir mi plan y quiero que tú lo bendigas. Qué diferente es cuando tú le dices, yo sé que tú tienes un plan para mí, déjame formar parte de ese plan. Sé que tú quieres amar y bendecir a mucha gente a través de mi vida, por favor, hazlo. Déjame formar parte de los planes grandes y maravillosos que tú tienes para la humanidad y que yo sé que tú quieres usar mi vida. Dios te está haciendo un supremo llamamiento a ti para que prosigas la meta. Ahora, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Número 4, la cuarta moraleja es, escríbela, Dios ha decidido revelarme el propósito de mi vida. Es que yo no sé qué plan tiene Dios para mi vida. La buena noticia es, Él la ha revelado. ¿Dónde está revelado el propósito que Dios tiene para tu vida? La razón por la cual Él te mantiene con vida, en su palabra. Pues sí, pero ¿cuál es? Bueno, es justamente lo que vamos a contestar en las próximas semanas. Exactamente vamos a estudiar con detalle, vamos a desmenuzar en qué consiste el propósito que Dios tiene para mí. Vamos a contestar esta pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Por eso decimos que estos 40 días van a transformar tu vida, porque tú vas a conocer claramente cuál es el plan maravilloso que Dios tiene para el resto de tu vida. De tal manera que si tú decides abocarte a este plan, no vas a desperdiciar ni un minuto más. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de comenzar esta nueva serie. Y más que una serie, es una campaña de crecimiento espiritual, en la que tú nos vas a mostrar, Señor, el plan maravilloso que tú tienes para nosotros, y que nos vas a llevar a tomar decisiones trascendentes, importantes en nuestra vida. De tal manera, Señor, que nosotros ya no seamos definidos por lo que otros han dicho acerca de nosotros, ni siquiera para que seamos definidos por nuestros propios planes y sueños limitados, sino que realmente quien defina el resto de nuestra vida seas tú, Señor. Porque nosotros hemos visto lo que dice tu palabra, que tú tienes el mejor plan para nuestra vida, un plan para nuestro bienestar, un plan para darnos un futuro, un plan para darnos esperanza. Por eso, Padre, nosotros queremos que nos ayudes a tener sabiduría en nuestra vida, de tal manera que seamos sabios para entender cuál es tu voluntad, y que ya no vivamos descuidadamente ni neciamente, sino que aprovechemos muy bien el tiempo, porque como dice tu palabra, los días cada vez son más malos. Ayúdanos a cada uno de nosotros
a que en las próximas semanas podamos decidir cuál va a ser la perspectiva de nuestra vida. Que podamos decidir claramente cuáles van a ser nuestras prioridades. ¿De dónde vamos a obtener el poder que necesitamos para enfrentar la vida que es dura de vivir? ¿Y cuál es el propósito que tú tienes para nosotros? El sentido, el significado, la razón de nuestra vida. Señor, muchas gracias por todo lo que nos estás revelando y permite que todos podamos, Señor, participar de esta campaña de crecimiento espiritual de tal manera que tú puedas transformar y mejorar nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así como estamos en una actitud de oración, yo dije hace un rato que aquellos que aún no tengan una relación con Él pueden comenzar su relación ahora mismo. Lo único que tienes que hacer es decírselo, pedírselo. Y yo te voy a guiar con una muy sencilla oración. Dile así: querido Dios, sé que he fallado, me he equivocado, he pecado contra ti. ¿Podrías perdonarme? Te pido que me salves, que me lleves de regreso a ti, que tú seas el amo, que dirijas mi vida de ahora en adelante. Te entrego mi vida y te pido que me ayudes a vivir para ti, a descubrir tu voluntad, tu propósito para mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.